Dios les bendiga. Vamos a hacer la clase de literatura intertestamentaria correspondiente al día de hoy, 1 de junio, de la maestría en estudios bíblicos que se está impartiendo en Theological International University de Miami. Quiero que pues todos los estudiantes que están en este momento escuchando, que van a escuchar esta clase, puedan y tengan ya el contexto de la clase que viene, de esta clase que vamos a desarrollar. La clase anterior se puso ahorita en el chat room de WhatsApp de la maestría, se puso el examen de carta juanina para que todo el que lo termine, si lo termina antes, pues lo hace llegar y para que obtengan ya sus calificaciones. Bueno, voy a leer el sílabo para que lo tengan ya en el contexto de la clase que vamos a ver hoy. Aunque esta clase dilata un mes, ¿verdad? La duración es de 4 semanas, la frecuencia 1 hora semanal. El día de las clases ya saben que todos los sábados de 12 meridiano a 1 p.m. La fecha de inicio de esta clase hoy vamos a dar la primera clase. La fecha de finalización va a ser el último sábado de este mes. Los objetivos de esta clase: el curso tiene como objetivo introducir a los estudiantes en la literatura intertestamentaria, explorando los textos y contextos que surgieron entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se abordarán temas históricos, teológicos y literarios para comprender la influencia de estos escritos en el pensamiento judío y cristiano. En la semana 1 vamos a ver la introducción, que es lo que vamos a ver hoy, la introducción a la literatura intertestamentaria. Vamos a ver la definición, la relevancia de la literatura intertestamentaria. Y en el contenido vamos a ver el contenido, el contexto histórico y cultural, el periodo intertestamentario. Vamos a ver también la importancia de esta literatura y en el estudio bíblico. La lectura va a ser la introducción general al periodo intertestamentario. Ahora, en la semana 2 vamos a ver el canon del Antiguo Testamento y la literatura extracanónica. Vamos a ver, eso va a ser el día 8 de junio. Vamos a ver también la canonización de textos extracanónicos. Vamos a ver procesos de canonización del Antiguo Testamento. Vamos a ver los textos que se incluyeron en el canon. Vamos a ver también la lectura, los extractos de los textos extracanónicos. Vamos a ver los libros apócrifos, aunque no los vamos a ver de lleno porque lo vamos a ver en una clase aparte. Vamos a profundizar en ellos por la importancia, ¿verdad? Vamos a ver los libros apócrifos y su importancia, ¿verdad? Vamos a ver también la revisión de los libros apócrifos más significativos, porque es una lectura bastante bonita. Tobías y Judith son parte de los que vamos a estudiar. Y vamos a tener también el Apocalipsis de Juan, de Pedro. Vamos a leer varios, pero entre los más de renombre, los más renombrados, vamos a ver a Tobías y a Judith. Vamos a ver también los libros deuterocanónicos. Vamos a ver Sabiduría y Siracia, ¿verdad? Vamos a ver la literatura apócrifa, apocalíptica, ¿verdad? Vamos a ver qué otra, los rollos del Mar Muerto. Vamos a ver la literatura, todos estos temas que vamos a ver, los vamos a ver de forma, ¿cómo les digo? Ustedes van a tener que hacer, van a tener que hacerlo autodidácticamente. Parte de lo que vamos a hacer es eso. Vamos a tener lectura. Ustedes van a tener materiales que les vamos a estar haciendo llegar para que puedan leer los libros que les vamos a facilitar en algunos casos, ¿verdad? En otros los van a tener que buscar en la red.
pero de tal manera que ustedes tienen que ver la importancia de todo lo que estamos, de lo que vamos a ver, los manuscritos del Qumran, vamos a ver sabiduría, literatura de sabiduría, vamos a ver lo más que podamos abarcar, eclesiástico, sabiduría de Salomón, vamos a ver otros temas de libros históricos e intertestamentarios, vamos a ver primera de Macabeo, primera y segunda de Macabeo, vamos a ver la literatura pseudoepígrafa, ¿verdad? Esa también la vamos a tratar de abarcar todos estos temas para que ustedes tengan el conocimiento que se necesita. Ahora, dentro de la evaluación que vamos a hacer, ¿cómo vamos a evaluarlo? Vamos a hacer una evaluación de participación en clase, la lectura y resúmenes semanales. Vamos a hacer, ustedes van a hacer un resumen semanal de cada una de las clases que se les va a impartir. Ahora, el trabajo final va a ser un ensayo sobre un tema específico de la literatura intertestamentaria que cada uno de ustedes va a escoger. En la participación en clase va a tener un porcentaje del 30%. La lectura y resúmenes semanales que ustedes van a ir haciendo va a ser de 30%. Y el trabajo final, el ensayo que van a hacer, va a ser de 40%. La bibliografía que les recomendamos es Colin JJ del 2000, Between Athens y Jerusalén, ¿verdad? Tenemos Hellenics y la diáspora, ¿verdad? Este material este sílabo se los vamos a hacer llegar para que ustedes ya tengan aquí los libros también que estamos utilizando para entrenarlos. Así que vamos a dar inicio para para entrar en materia y que puedan hacer el resumen de esta semana, ya lo puedan hacer ustedes, ya lo puedan mandar. Vamos a ver la definición y la relevancia de la literatura intertestamentaria. Estos temas son de vital importancia, son temas que pues de una u otra manera nos hacen más conocedores de lo que queremos, ¿verdad? Entonces, dentro de la literatura intertestamentaria, esto se refiere a los textos escritos entre el final del período del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo. A eso se le llama literatura intertestamentaria. Esa puede ser una pregunta. Aproximadamente desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo, todo ese cuerpo de escritos incluyen una variedad de géneros literarios que los vamos a ir viendo de a poco, ¿verdad? Como decir, los libros apócrifos. ¿Qué son? Estos textos están incluidos en estos textos la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Ya ustedes saben, ustedes conocen esta Septuaginta, ¿verdad? Que fue escrita por los 70 ancianos y fue escrita en griego. Ahora, pero en el canon hebreo tradicional, como Tobías, Judith y los libros de Macabeo, también los vamos a ver en estos primeros. Después vamos a ver los libros deuterocanónicos, que se consideran canónicos por algunas tradiciones cristianas, pues como la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa determinaron en algún momento, pero no por otras, como decir Sabiduría, Sirácida, que son dos libros que no los involucraron, pero que se consideran pues de inspiración divina. En la parte 3, la literatura apocalíptica, los escritos que revelan visiones proféticas y escatológicas, tales como Primera de Enoc y Segunda de Esdras, la vamos a ver también y vamos a entrar en alguna materia. Tal vez no entremos en profundidad, pero sí ustedes tienen que conocer todo este contexto para que ustedes puedan dominar estos libros que traen una información muy, muy buena, muy impresionante, muy bonita, y pues que va a ser de gran ayuda para el conocimiento de cada uno. La literatura apocalíptica, los escritos que revelan visiones proféticas y escatológicas, tales como Enoc, ¿verdad? Y Esdras,
En los rollos del Mar Muerto también vamos a ver estos manuscritos, los manuscritos del Qumrán, como todos lo saben, ¿verdad? Que incluyen comentarios bíblicos, reglas comunitarias y textos apocalípticos. Toda esta información la vamos a ver en esta clase. Bueno, vamos a irla viendo en esta clase. Los textos pseudoepígrafos o la pseudoepigrafía que le llamamos, que se le llama, ¿verdad? Son textos atribuidos a personajes bíblicos, pero escritos por otros, como los testamentos de los 12 patriarcas, pues. Ahora, la relevancia de la literatura intertestamentaria es crucial, porque para entender el desarrollo del pensamiento judío y cristiano en varios aspectos, ¿verdad? El contexto histórico, estos textos proporcionan una visión profunda del judaísmo en el periodo del Segundo Templo. Ayudan a entender la vida bajo el dominio del imperio helenístico y romano. Acuérdense que habíamos hablado en clases anteriores de lo cruento que había sido este imperio romano y que había sido pues lo más sanguinario que ha habido. Que no entiendo pues cómo el Señor, pero ustedes saben que Él sí lo entiende. Ahora, con el desarrollo teológico, durante este periodo se desarrollan ideas y doctrinas importantísimas que incluyen en el judaísmo y en el cristianismo los conceptos de resurrección, la inmortalidad del alma y el juicio final son más prominentes en estos escritos, o sea, de este periodo. La influencia en el Nuevo Testamento, prácticamente muchos conceptos y frases del Nuevo Testamento tienen sus raíces en la literatura intertestamentaria. Los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento a menudo, casi siempre, hacen referencia a temas y textos de este periodo. Ahora, vemos también una diversidad de pensamiento religioso en ese periodo, que en la literatura intertestamentaria refleja una diversidad de pensamiento grandísima, religiosos, ¿verdad? Y la práctica dentro del judaísmo después, a ver, el judaísmo del Segundo Templo, pues. Ahí nosotros vemos una muestra, prácticamente muestra la existencia de diferentes sectas y movimientos como los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes. ¿Recuerdan? Los celotes que en algún momento Judas se equivocó, creía que Jesús venía a encabezar estos movimientos y no fue así. Entonces, vemos también la contribución a la crítica textual, como en ese momento los manuscritos descubiertos, como los rollos del Mar Muerto, ¿verdad?, proporcionan unas versiones tempranas del texto bíblico que son cruciales para la crítica textual y la comprensión también de la transmisión del texto bíblico. Pues se trata prácticamente, esto ha ayudado de sobremanera a hacer un buen engranaje de lo correcto, pues de la manera más correcta que es como interpretamos en la actualidad la palabra. Ahora, hay como un puente literario y teológico, pues, en estos escritos que sirven como podría decirle, como puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿ves? Como para unir uno con el otro, llenando prácticamente varios vacíos y mostrando la continuidad, ¿verdad?, y el desarrollo de los temas teológicos literarios. No sé por qué le pusieron antiguo y nuevo. Pues, esa división como que no está correcta, porque yo diría que es un solo testamento que tiene sus principios, ¿verdad?, en lo que le llamamos el antiguo, y su desarrollo, su cumplimiento en el nuevo, porque todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es en pro o es para proyectar el nacimiento de ese Mesías, que era el que estábamos esperando, nuestro Señor Jesucristo. En resumen, podemos decir que la literatura intertestamentaria es vital para cualquier estudio serio de la Biblia, ¿verdad?, y la historia del pensamiento religioso.
Nosotros no podemos obviar que proporciona un contenido muy rico y detallado de la evolución del judaísmo, ¿verdad? Y el surgimiento del cristianismo. Ahí nosotros vemos cómo hay una concatenación de todos estos temas y que se dependen uno de otro. Como decir, recuerdan que hablamos del Génesis 3:15, cuando se da esta segunda sentencia de muerte. Yo puedo ver ahí cómo Satanás busca cómo hacer que esa sentencia no se cumpla. Sin embargo, Dios hace una serie de cosas que dejan atónito a la gente, pues, a la gente que interpreta la palabra, que está interpretando la palabra, porque vemos la astucia que Dios tiene como para decirle a Satanás y a cualquier criatura que nadie puede contra sus pensamientos. O sea, que Dios es Dios. Miren, el cumplimiento, cuando el Señor le revela a Isaías 750 años antes de que sucedan los hechos, cuando Isaías da la profecía, está hablando como un hecho que ya sucedió. Sin embargo, faltan 750 años para que suceda. Entonces, esas cosas solo Dios las puede hacer. No hay un ser humano sobre la tierra que tenga esas capacidades. Entonces vemos también que en este periodo intertestamentario no solo podemos ver esa magnificencia de nuestro Señor, sino que también podemos ver en este periodo intertestamentario que se conoce también como ustedes recuerdan los 400 años de silencio, que fue 434 para ser exacto, pero la gente le dice 400 años de silencio. Y abarca aproximadamente desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. ¿Se imaginan? O sea que eso en ese periodo no habló nada Jehová, no dijo nada absolutamente, y esa era la desesperación del pueblo. Y es allí en ese periodo donde nacen los libros apócrifos. Por eso es que le llaman libros apócrifos, que no fueron inspirados, se supone, pero que son libros que fueron dados, fueron revelados de alguna manera. Ese conocimiento lo adquirieron de una fuente divina, en mi opinión, ¿verdad? Ahora, este periodo fue testigo prácticamente de importantes cambios políticos, sociales, culturales. Ustedes ven ahí cómo se desarrolla todo en ese periodo, cómo se desarrolla una serie de cosas que van influyendo profundamente en la vida y en los movimientos religiosos del pueblo judío. Nosotros vamos a ver, podemos observar, ¿verdad? Y vamos a hacer un resumen de todo esto para que podamos colocar nuestra mente en ese contexto y podamos entenderlo de una mejor manera. En los años 539 a 332 antes de Cristo, nosotros vemos el dominio persa. ¿Recuerdan? El fin del exilio babilónico. Después del fin del exilio babilónico, en el año 539 antes de Cristo, Ciro el Grande, que así le decían, Ciro el Grande de Persia, ¿verdad? Que conquistó Babilonia y terminó y permitió a los judíos regresar a sus tierras y construir el templo, ¿verdad? En Jerusalén, el segundo templo. Ahora, ahí nosotros vemos cómo viene el Señor haciendo su historia, la viene encajando de una manera que no hay manera de cómo se pierda la cronología. Ahora, la autonomía religiosa que hay en la época estaba bajo el dominio del imperio persa. Los judíos gozaron prácticamente de una considerable autonomía religiosa en la época, porque lo que les permite a ellos el florecimiento de las comunidades y la religión judía en Jerusalén y en la diáspora, es eso prácticamente. En el segundo dominio, en el dominio helenístico, que data del 332 al 167 antes de Cristo,
¿recuerdan a Alejandro Magno? Este señor en el año 332 conquistó el imperio persa, incluye Judea, bueno, incluyendo a estos pueblos, ¿verdad? Al pueblo de Judea. Pero tras la muerte de este imperio, se dividió entre sus generales, y ya ustedes conocen, pues, que ahí uno de los generales, que fue uno de los considerados generales malignos, pero que hay una influencia, y una influencia helenística, ¿verdad? La cultura, prácticamente se empezó a desarrollar lo que era la cultura griega, ¿verdad? Comenzó a influir en la vida de los judíos. Ahora, esto se vio en la adopción del idioma griego. Ustedes saben que así como el hebreo, ¿verdad? El hebreo prácticamente venía desapareciendo cuando el Señor le da a Esdras el don de hacer una hermenéutica bonita y llamar al pueblo y hacerle una interpretación de la mejor manera correcta, de la mejor manera y la más correcta de la palabra, porque en ese momento, como se estaba desapareciendo el hebreo, estaban haciendo demasiadas alegorías, y entonces se estaba perdiendo se estaba haciendo de la palabra de Dios una fantasía. ¿Ves? Entonces Dios le da ese don a este varón, y hace que prácticamente que las tradiciones judías vuelvan a encauzarse en el camino correcto. Ahora, acuérdense de Ptolomeo y los Seleucidas, ¿se acuerdan? Esta dinastía ptolomaica y Seleucida, después de la muerte de Alejandro, ¿verdad? Judea prácticamente fue gobernado por el primero de los Ptolomeos, ¿verdad? Y de Egipto, y luego por los Seleucidas de Siria. Ahora, había una oposición y un conflicto tremendo en la época. La imposición de la cultura griega y las políticas del helenismo eran difíciles de erradicar por parte de los Seleucidas. Ellos querían hacer su influencia, pero se les hizo como bien difícil, y era de lo que le hablaba al comienzo, de que estaban bajo el mando del primer anticristo, que fue Antíoco IV Epífanes. Recuerdan que se le conoce como uno de los más sangrientos, y se le conoce también bíblicamente como el primer anticristo. Entonces llevaron prácticamente a la persecución religiosa y al intento de erradicar toda la identidad judía. Este hombre era malvado hasta el extremo. Ahora, la rebelión y la autonomía en el año 167 al 63 antes de Cristo. ¿Por qué se le dice? Bueno, después vemos estos temas de por qué se le llama anticristo si ni siquiera Cristo ha nacido, ¿verdad? Pero se le puso ese título por lo malvado que era con el pueblo judío. Este hombre fue tremendo. Ahora, Epífanes IV, ¿verdad? La revuelta de los macabeos en el año 167 a.C., Judas Macabeo lidera una revuelta exitosa contra el dominio de los Seleucidas. Si ustedes han leído en la historia, vemos ahí los resultados en la rededicación del templo, ¿verdad? Que se le llamaba Anukkak, ¿se acuerdan? O el Hanukkah, que ahora nosotros lo conocemos como la fiesta del Hanukkah. Entonces, todavía se celebra, pues, esto de la rededicación de este templo. Y entre los judíos todavía lo celebran el Hanukkah, el día del Hanukkah. Eso es una celebración muy bonita, una de las fiestas del pueblo de Israel que se celebra en grande, pues. Y prácticamente ahí se estableció, en ese periodo se establece la dinastía Asmodea, ¿ya? Es una dinastía que también iba a ser un periodo bastante considerable. El periodo Asmodeo, prácticamente ellos gobernaron Judea con una independencia parcial, y hubo un surgimiento de la identidad y la práctica religiosa judía. Ahí
ahí se empieza como a reanudar la parafernalia, todas las cuestiones que ellos hacen, pues, que hacen sus adoraciones a nuestro Señor. En ese periodo prácticamente hubo conflictos internos y tensiones entre diferentes facciones judías, pero que prácticamente pues sirvió para hacer que esto para que todas estas cosas se reanudaran y se hicieran de la mejor manera posible. Ahora, con el dominio romano en el año 63 antes de Cristo, en adelante, ¿verdad? Nosotros vemos la conquista del romano y todo el imperio romano en el año 63. El general romano Pompeyo, acuérdense que conquistó Jerusalén y Judea y se convirtió en un estado vasallo de Roma. Ellos ustedes saben cómo eran, entraban, incursionaban en las ciudades y era lo que lo hizo grande a ellos es que no se metían con sus creencias religiosas, sino que los dejaban seguir siendo todo no cambiaban nada, todo era igual, todo pasaba igual. Lo único era que tenían que rendir tributo al imperio y tenían que someterse pues a las reglas de no alboroto de la Pax Romana. Acuérdense que la Pax Romana era un término que cual al que levantaba la mano se la cortaban, y entonces nadie quería levantar la mano, pues. Era un tiempo bien fregado, pues. Ahora, nosotros vemos ahí en ese periodo a Herodes el Grande. Recuerdan, Herodes es un idumeo. Fue nombrado rey de Judea por los romanos. Y gobernó con una dureza que, bueno, ese tipo era malvado. Eso es que no hay, sobre la faz de la tierra, no ha habido maldades que superen a estos hombres. Todavía, pues hay algunos aspirantes a dictador o a dictadores que son malvados, pero los extremos con que estos jugaban con los seres humanos, con la dignidad humana, era bueno, exponencialmente. Ellos se llevan el título de más criminal. Ahora, estos gobernaron con mano dura. Este Herodes el Grande era tremendo, pero también llevó a cabo grandes proyectos de construcción, incluida la expansión del segundo templo. O sea, ya sí, tienen sus cosas buenas y aunque tienen más cosas malas, pues, pero el crecimiento de la secta judía se da en este periodo. Ahora, surgieron varias sectas en ese momento dentro del judaísmo, como los fariseos, los seduceos, los esenios, los celotes. En esa época nacieron todos esos movimientos de sectarios. Claro, en esa época no era una amenaza, no se le conocían como sectas, pero tenía un fundamento diferente, pues, como el de ahora. Ahora ya conocemos qué es una secta y por qué es una secta. En aquella época eso no ofendía, pues, a los sectarios. Cada uno con sus propias interpretaciones y sus prácticas religiosas, pues eso no era ningún problema para el imperio, siempre y cuando respetaran, que no hablaran del imperio, que no dijeran, que no se levantaran, que no se asociaran y no hicieran daño, pues, al gobierno y a la imposición romana. Ahora, en la diáspora judía, nosotros vemos aquí en la cultura y la sociedad, ¿verdad? Vemos la diáspora judía. Muchos judíos vivían fuera de Judea, especialmente en las ciudades helénicas como Alejandría. Recuerdan que Pablo, esa fue una de las cosas que yo no puedo entender, pero bueno, es que no las tengo que entender, ¿verdad? Sino solo aceptarlas, porque yo digo, Pablo, un hombre tan sabio y una persona que escogía sus sitios donde iba a predicar, él llegaba a los poblados y a los lugares, y él escogía las ciudades y los pueblos más concurridos por la gente, y ahí se iba a predicar la palabra.
y él hacía una escogencia y miraba a todos los influyentes de la ciudad y miraba quién tenía más influencia sobre la gente y a ese se dirigía, lo conquistaba y después este conquistaba a las demás. Era un trabajo que con una sabiduría tremenda. Y yo no sé por qué él no se lanzó, digo, no fue directamente a Alejandría. Si era un puerto, ustedes conocen la historia pues, del puerto de Alejandría. Y ahí era un comercio gigantesco, y habían cantidades de gente, bueno, la biblioteca más grande del mundo de esa época, eso llegaron a tener 600,000 rollos, libros, o sea, eso era descomunal. Solo imagínense, y este dato yo se los había facilitado, se los había compartido en algún momento, que solo el libro de Mateo tenía un costo de $40, ¿verdad? En aquella época. Pero ganarse $40 en aquella época, un jornalero tenía que trabajar prácticamente un año sin gastar un centavo para comprarse el libro de Mateo. Solo el libro de Mateo. Pero había otro problema: cargarlo, llevarlo hasta la biblioteca, hasta su biblioteca, ¿verdad? Y después de eso el mantenimiento. Eso era, tener un libro era un problema. No solo era un problema por lo pesado, por lo grande, por el mantenimiento, sino que también era un problema porque el 99.5% de la población no sabía leer. Entonces, imagínense, pues, eso no era un negocio. Mientras que ahí uno de los comandantes, uno de los generales de Alejandro Magno decidió agarrar a Alejandría, poner una biblioteca y clonar. O sea, ¿cuál era el pase para poder pasar por Alejandría? Ok, vos llevabas varios libros y te decían, bueno, uno de los principios para pasar por aquí es que nos dejes los libros, los vamos a clonar o los vamos a copiar y después le devolvemos los libros y usted pasa tranquilo y ya quedaba una copia de los libros que llevaba cualquier barco que pasara. Imagínense. Entonces llegaron a tener 500,000 libros oficiales más una serie de libros que estaban en proceso pues, de ser segmentados, pues, de ser puestos ahí. La cuestión es que ese desarrollo literario fue durante prácticamente durante ese periodo, pues se escribieron muchos textos importantes, incluyendo los libros apócrifos y deuterocanónicos, la literatura apocalíptica y los rollos del Mar Muerto, son de esa época, pues. Ahora, ¿qué pasó con el idioma? Aunque el hebreo seguía siendo un idioma litúrgico y religioso, el arameo y el griego eran ampliamente hablados y usados en las escrituras. Nosotros vemos cómo Jesucristo hablaba en arameo y también hablaba, o sea, hacía una gala de conocimiento. Jesucristo tenía una manera de impartir que todo el mundo le entendía, y eso era lo maravilloso. Era maravilloso totalmente. Ahora vemos la importancia religiosa y teológica, ¿sí? Con expectativas del Mesías, nosotros vemos que ahí los judíos vivían con la esperanza de la llegada de un Mesías. ¿Recuerdan? Que los liberara, que los iba a liberar del dominio extranjero y restauraría el reino de Israel. Pero ¿qué sucede? Surgieron y se desarrollaron ideas importantes sobre el tema de la resurrección, el juicio final, los ángeles y demonios y la vida después de la muerte. Todo sucedió en ese periodo. Esa expectativa que había del Mesías hizo que también se desarrollara, que se hiciera el desarrollo teológico, y empezaron a surgir una serie de conceptos y una serie de ideas muy, muy trascendentales. Bueno, podemos nosotros concluir prácticamente que el periodo intertestamentario fue una época de cambios y de desarrollo significativos para el pueblo judío. Los eventos históricos que nosotros vemos ahí, las influencias culturales de este tiempo sentaron prácticamente las bases para muchas de las ideas y expectativas que encontramos en el Nuevo Testamento.
Ahora, entender ese contexto es crucial prácticamente para una comprensión más profunda de la literatura bíblica y del desarrollo del judaísmo y el cristianismo, porque es prácticamente tener la habilidad, la facilidad, se puede decir, de hacer concatenar las ideas del antiguo con las del nuevo, y nosotros vamos a ver que hay un cumplimiento lineal que prácticamente hace que todo esto que estudiamos sea más claro. Vean, cuando tal vez recuerdan, nosotros hemos venido tocando temas que son temas que te pueden ayudar de sobremanera cuando lo estudias de manera cronológica y de manera, ¿cómo te digo? Sin sesgo, sin ningún sesgo, sin ningún bloqueo. Cuando te dicen que eso no lo puedes ver así porque es que eso está enfrascado en tal, de ahí ya perdiste. Tenés que ver la Biblia, la tenés que escudriñar, dice la palabra. Entonces te vas a dar cuenta de que los temas que vas tocando en el trayecto, pues vas descubriendo cosas que mientras no entres en ese contexto de estudiar la palabra, de estudiarla de forma, de forma, ¿cómo te digo? De no tener pues ese bloqueo que por lo general nos hacen cuando nos dicen que no podés estudiar esto porque es que no, así no es así. No, vos haces tu estudio hermenéutico utilizando todas las técnicas que has aprendido, ¿verdad?, en la universidad, que te han enseñado, que ha sido de gran ayuda para tu vida, y echarlas a andar aquí, que de eso se trata. Entrar en un estudio hermenéutico y exegético, eso te va a dar la pauta para desarrollar de mejor manera todo el conocimiento que quieres adquirir. Ahora, nosotros vamos en esta maestría, vamos a ir forjando el conocimiento para que tratando de hacer que las ideas que traes ya preconcebidas sean echadas a andar, o sea, ponerlas en contraposición, y si hay alguna que se entrelace, pues para ti va a ser mejor, porque vas a tener un conocimiento real, conocimiento profundo de las escrituras, sin tener que llegar a aquello de que hay gente que no permite que sus ideas le cambien porque tienen un problema con su doctrina. Y no queremos, nosotros en ningún momento queremos romper ningún tipo de doctrina. Lo que queremos hacer es que vos entres al conocimiento, pero que vos mires que el fundamento te lo está dando la palabra. Eso es todo. O sea, es como lo que hablábamos al comienzo cuando nació esta universidad aquí en Nicaragua. Nosotros le tuvimos que aclarar a la gente que no veníamos con el propósito de quebrar sus teologías, su doctrina, ¿no? O sea, si vos tenés pensamiento arminista, ese es tu problema. Si tenés un pensamiento, 3 líneas de pensamiento, si hay 3 líneas de pensamiento, las 3 las vamos a estudiar. Si hay 10, las 10 las vamos a estudiar, cada una. Y usted, como estudiante, usted va a sacar sus propias conclusiones. Usted va a decir, bueno, esto yo considero que tiene más argumento bíblico, el argumento que está presentándose aquí tiene más peso que aquel. Y es usted el que va a hacer sus propias conclusiones. Entonces, Theological International no es quien va a incidir en el pensamiento, en la línea de pensamiento que usted trae. Así que aquí puede estudiar el que acepte ese reto, pero no vamos a imponer, ni vamos tampoco, no nos van a imponer una línea de pensamiento. No, tenemos que ser más abiertos. Ahora, cuando Dios está en control de las cosas,
tengan la plena seguridad que no es necesario ni siquiera pelear. Yo hoy hablé aquí en la licenciatura que estamos impartiendo. Yo le decía a los señores, a todos los pastores que están ahí, les había dicho de que había hecho una publicación que mientras nosotros estábamos decidiendo qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Ay, que mire, aquí no puede venir con pantalón, mire que la chapa, que usted que anda pintada, o que usted es mujer y no puede predicar, o que usted es tal cosa y no puede hacer tal cosa, que usted, y encerrándonos en una serie de cosas, el diablo se nos está llevando a los niños, a nuestros hijos, y ellos no descansan, los demonios no descansan. Ahora, el propósito de esto, de estar estudiando esta maestría, no hay otro más que adquirir el conocimiento necesario para echarlo a andar en una iglesia, porque de eso se trata. Se trata de saber estudiar la Biblia, no es que vas a imponer tus conocimientos, no. Entre más humildes sos, más humilde te pones ante la gente, más vas a aprender. Dios te va a dar más. Lo que tenés que saber, dice la Biblia, que tenés que aprender a ser un obrero aprobado, ¿verdad? Usar bien la palabra de verdad. Pero si estás agarrando los contextos históricos y lo estás tergiversando y estás haciendo que tanta gente se caiga, o sea, se caiga en amartilla, eso te va a pesar en la eternidad y eso es lo que no queremos. Bueno, dejamos el tema, voy a mandar las preguntas. Ahorita ustedes van a hacer, con todo esto que hablamos hoy, ustedes van a hacer un análisis para que la próxima semana ya ustedes se presenten y ustedes puedan exponer su análisis en 5 minutos, no más. 5 minutos cada uno de ustedes. Y ya mire que yo considero que esto es así, ya lo pusiste, ok, ya tenés vas adquiriendo ya tus notas. Porque así se va a ir profundizando cuando lleguemos al final de esta maestría, te vas a dar cuenta cómo cambió totalmente tu percepción, cambió todos los conocimientos, aumentaron exponencialmente tus conocimientos, porque para eso estás aquí. Cuando entres al doctorado, te vas a dar cuenta lo necesario que fue haber hecho todo lo que estamos haciendo. En el doctorado, los doctores que están impartiendo el doctorado no tienen misericordia. Ellos te dicen, bueno, ahí está ese libro, usted lo tiene que estudiar, esta semana yo le voy a hacer las preguntas, te hacen las preguntas y bueno, y así va. Y no crean que son 4 profesores los que están dándote tarea diaria, o sea, semanalmente. Y casi todo es leerte un libro 120, 100 páginas, 200, 150. Entonces es como bien pesado para los que no están acostumbrados a leer, se les hace muy pesado, pero ya cuando entras en el ritmo te das cuenta de lo sabroso que es conocer a fondo todo lo que Dios quiere darte. O sea, en esto no podés escatimar el tiempo para estudiar. Si aquí le dedicas tiempo, vos vas a ser alguien que Dios va a usar de sobremanera, ¿verdad? De eso se trata, de dar algo más. Miren, las iglesias por lo general, yo era bien necio con mis pastores. Tuve un pastor que era muy profesional y él nunca dio un tema sin todo el sustento y el contexto. O sea, valía la pena escuchar una prédica porque nunca eran iguales, no era como las prédicas en algunas iglesias que Jesús te ama y ahí se quedó, ya aquellos gritos y aquellas cosas, pero cuando salís de ahí no llegaste a recibir nada. Eso es lo que se debe de evitar al máximo. Ustedes cuando ya tengan esta preparación, solo tienen que presentarse y presentar el conocimiento que han estado adquiriendo.
Hoy me dijeron dos profesores, dos alumnos de la licenciatura, mire, ¿usted ha visto algún cambio en nosotros? Por supuesto, le digo, sí, es que nos dijeron, nuestra oveja, nos dijeron, pastor, usted está dando unos temas que nos encantan, porque estamos haciendo que los pastores incursionen en la palabra, que entren y que conozcan y que saquen, que extraigan, que no hagan eisegesis, que hagan lo correcto. Y eso les ha servido de sobremanera. En la exposición que hicimos hoy de sectas y religiones, yo miré un profesionalismo que ni, bueno, tremendo, tremendo. Así que eso es lo que ustedes van a adquirir. Ahorita voy a hacerles llegar también, ya puse en el chat room de la maestría, puse las tareas de las cartas juaninas, ¿verdad? Que tienen que entregar el examen final de cartas juaninas, que tienen que entregar este sábado. Y voy a poner la tarea que corresponde a esta clase. Así que yo espero que todos pues, le dediquen un tiempito para que no tengamos que aplazar a nadie, pues que nadie tenga que quedarse para estudiar otra vez la clase que nos pasó. Que Dios nos los bendiga y